Apenas había pasado 1 hora desde que se firmó el divorcio, y Elena todavía podía escuchar el eco de la pluma deslizándose sobre el papel, un sonido que resonaba como el corte final que partía su vida en dos. Aún no se había levantado del banco de piedra frente al juzgado, cuando el móvil en su bolso vibró con furia. Docenas de notificaciones del grupo de WhatsApp de la familia de su exmarido aparecieron en cascada, cada palabra una bofetada. Esta noche, fiesta de 10,000 euros para celebrar a la nueva nuera. Por fin nos hemos librado de la mala suerte. Que la ex aprenda lo que es bueno. Un frío glacial recorrió el cuerpo de Elena. Menos de 1 hora divorciada y ya habían organizado una fiesta. Ni un segundo de luto, ni un momento de reflexión. Solo júbilo y celebración. Abrió el video que Dolores, su ex-suegra, acababa de enviar al grupo. Una larga mesa cubierta con un mantel blanco impoluto, copas de vino tinto brillando bajo la luz. Mateo, su exmarido, rodeaba con el brazo a una chica joven y radiante llamada Valeria. Dolores levantó su copa, su voz aguda y triunfante. A partir de hoy, se acaba la mala racha en esta casa. Valeria es la verdadera bendición para nuestra familia. Elena pulsó el play, sus manos temblando como si acabara de escapar de la muerte. En ese video, con el dinero de quien estaban brindando, Elena miró fijamente la pantalla hasta que sus ojos se clavaron en un detalle. La factura del restaurante sobre la mesa. Y junto a ella, una familiar tarjeta de crédito negra. El nombre del titular estaba impreso con claridad. Elena García. Estaban celebrando una fiesta de 10,000 euros, y con total descaro, habían pasado su tarjeta para pagarla. Usaban su dinero para celebrar que la habían echado de sus vidas. Una pregunta brotó desde lo más profundo de su ser. ¿Podía existir una humillación mayor? La respiración de Elena se entrecortó. Pero extrañamente, aquel dolor ya no la hacía llorar. Era una angustia seca, asfixiante, como si alguien le estuviera apretando la garganta. Y justo en ese instante, la escena en el vídeo cambió. Un camarero sostenía el datáfono y la tarjeta, frunciendo el ceño. La tarjeta no pasaba. Dolores gritó, destemplada. «Imposible. Con esta tarjeta gasto miles de euros cada mes». El camarero repitió. «Lo siento, señora, la tarjeta ha sido bloqueada». Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa abarrotada. El vino tinto aún no había rozado sus labios, pero la desolación ya se extendía como una mancha de aceite. Una pregunta temblorosa salió de la boca de Valeria. ¿Quién ha bloqueado la tarjeta? Un silencio escalofriante se apoderó de la sala. En un pequeño piso de alquiler en Carabanchel, un barrio de Madrid del que nadie de su antigua familia sabía, Elena se apoyó contra la pared. Abrió la aplicación del banco en su móvil y, con un solo toque, lo bloqueó todo. Las tarjetas, los límites de crédito, todos los usuarios autorizados. Susurró para sí misma, con una calma que la sorprendió. No pienso pagar ni un céntimo más por aquellos que han pisoteado mi dignidad. Y desde ese momento, todo comenzó a desmoronarse para aquellos que se embriagaban con el sabor de la victoria. Elena no lloró, no gritó, no sintió lástima. Se quedó quieta, con la mano aún sobre el móvil, la mirada perdida en el vacío. Un sudor frío le recorría la espalda. En lo más profundo de su pecho, algo se había roto, pero al mismo tiempo sentía una liberación tan intensa que le costaba respirar. Se levantó y caminó hacia la pequeña cuna donde su hija de 4 años, Isabel, dormía plácidamente. Bajo la tenue luz, el rostro de su pequeña ablandó su corazón para luego estrujarlo con fuerza. «Cariño, perdóname por haberte hecho presenciar cosas que no merecías», susurró Elena, acariciando su pelo. «Pero a partir de hoy, mamá no permitirá que nadie vuelva a hacernos daño». El teléfono seguía vibrando. Mensajes de Dolores, de Mateo, incluso de Valeria. Palabras caóticas. «¿Qué has hecho? Desbloquea la tarjeta ahora mismo». «¿Pretendes humillar a esta familia?». Elena miró la pantalla sin responder, sin ira, solo con una serenidad tan gélida que hasta ella misma se extrañó. Porque después de 4 años de menosprecios, de ser pisoteada, de ser silenciada y humillada por ser, según ellos, un árbol seco que no daba frutos, por primera vez, Elena sentía que recuperaba el control de su propia vida. Esa noche, de pie junto a la puerta de su modesto piso, contempló el cielo gris de Madrid. La brisa nocturna era fría, pero trajo consigo algo nuevo a su corazón. Un comienzo. Y Elena no sabía que aquel simple bloqueo de tarjeta era la primera piedra que haría que todo el castillo de naipes de su antigua familia política se derrumbara en muy poco tiempo. En el salón del lujoso hotel, donde las luces doradas iluminaban las copas de vino caro, las risas de suficiencia se extinguieron de golpe. El datáfono seguía mostrando «Transacción denegada». El camarero se inclinó, disculpándose con voz temblorosa.
La tarjeta ha sido bloqueada por el titular de la cuenta. No podemos procesar el pago. Dolores se giró hacia Mateo, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas. ¿No decías que su cuenta siempre estaba a rebosar? ¿Por qué la ha bloqueado ahora? Mateo palideció, sus labios temblaban, queriendo maldecir pero sin atreverse a abrir la boca. A su lado Valeria, con su vestido de seda rojo, temblaba al compás de su respiración agitada. Musitó. A lo mejor, Elena lo ha hecho a propósito para dejarnos en ridículo. La frase fue como echar gasolina al fuego en los ojos de Dolores. Golpeó la mesa con la mano. Se atreve. Esa desagradecida se atreve. Nadie sabía que, mientras la familia montaba un escándalo en el hotel de lujo, Elena acunaba a la pequeña Isabel en su humilde apartamento, abriendo la ventana para que entrara el aire de la noche. Estaba en silencio, como una espectadora de su propia vida, mientras la tormenta que se cernía sobre ellos empezaba a resquebrajar sus cimientos. Dolores salió corriendo del salón, llamando a Elena una y otra vez, pero solo escuchaba el tono de llamada sin respuesta. Se volvió hacia Mateo y le dio una patada en la pierna. «Llámala tú, haz que la desbloquee ya. No podemos perder la cara de esta manera». Mateo cogió el móvil con manos temblorosas. Marcó, el teléfono sonó 1, 2 veces, y luego se cortó. Elena lo había bloqueado. El ambiente en el salón se impregnó de un olor nauseabundo a vergüenza y miedo. Algunos invitados empezaron a mirarse y a susurrar. Uno de ellos soltó una frase que hizo que Dolores se sonrojara hasta las orejas. ¿Una fiesta para celebrar a la nueva nuera y no pueden ni pagarla? Su orgullo se hizo añicos. Valeria tiró de la manga de Mateo, su voz un hilo tembloroso. ¿Y ahora qué hacemos? Yo no llevo tanto efectivo encima. Mateo sintió que las piernas le flaqueaban. No tenía tarjetas secundarias. No tenía fondos a los que recurrir. Se deshizo en un pánico absoluto. Resultaba que la vida de opulencia que creía tener había sido construida íntegramente con el dinero de Elena. En medio del caos, el gerente del hotel se acercó, educado pero firme. Si no pueden realizar el pago, nos veremos obligados a cancelar el servicio y pedirles que desalojen el salón. Dolores se quedó petrificada. ¿Irnos a mitad de la fiesta? ¿Acaso no sabe quiénes somos? El gerente sonrió levemente. Solo sabemos que la titular de la tarjeta es la señora Elena García. Aquellas palabras, suaves pero afiladas como un cuchillo, destrozaron la arrogancia de Dolores frente a un centenar de personas. Justo en ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe. Susana, la antigua contable de la empresa de Mateo, entró corriendo, sin aliento. Todos la miraron. Mateo frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha dejado entrar? Susana lo ignoró y miró directamente a Dolores. Señora, la empresa está a punto de ser embargada. El aire se congeló. Dolores frunció el ceño. ¿Qué dices de embargo? Susana tragó saliva. El banco ha cancelado la línea de crédito con efecto inmediato. Sospechan de malversación de fondos del salario de los empleados y gastos indebidos. Han venido a presentar los archivos. Las manos de Dolores empezaron a temblar violentamente. Mateo retrocedió un paso. Valeria, pálida, susurró. No puede ser. Esta mañana me dijiste que la empresa iba perfectamente. Susana miró a Mateo directamente, sin rastro de respeto. ¿Perfectamente? Los libros llevan 3 meses en números rojos. Y he visto todas las transferencias que el dinero de la empresa hacía a tu cuenta, Valeria. Valeria se tapó la boca, retrocediendo como si la hubieran abofeteado. Dolores se giró hacia Mateo, una mirada que cortaba como una cuchilla. ¿Tú, de verdad has estado usando el dinero de la empresa para mantener a esta? Mateo se quedó sin habla, los labios le temblaban, las manos le temblaban como si tuviera Parkinson. Susana continuó. Y hay más. La abogada de Elena ha enviado una notificación formal. Va a presentar una querella. Un estruendo resonó en la sala. La copa de vino en la mano de Dolores cayó al suelo y se hizo añicos. Se agarró al borde de la mesa para no caerse, sin apenas poder respirar. ¿Quiere destruir a toda mi familia? Nadie respondió. Porque todos sabían que no era Elena quien los estaba destruyendo. Eran ellos mismos quienes habían cavado su propia fosa hacía mucho tiempo. En ese mismo instante, Elena acostaba a la pequeña Isabel en la cama. El viento nocturno que entraba por la pequeña ventana le alborotaba el pelo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de victoria ni de venganza, solo el alivio de una mujer que por fin había aprendido a decir «basta». Pero Elena no sabía que lo que estaba por venir era mucho más grande que una simple fiesta fallida, porque Dolores y Mateo se estaban hundiendo en un torbellino que ellos mismos habían creado,
y Elena solo acababa de presenciar el principio de su colapso. Al oír que la empresa había perdido su línea de crédito, Dolores casi se desploma. La mujer que antes era ruidosa y autoritaria, que mandaba y deshacía en la casa, ahora solo acertaba a agarrarse de la manga de Mateo, con la voz temblorosa de alguien que lo ha perdido todo. Mateo, dime la verdad. ¿Es cierto que usabas el dinero de la empresa para mantener a esa chica? Varios invitados comenzaron a marcharse discretamente. Nadie quería verse involucrado en el desastre que se estaba destapando en mitad de la fiesta. Una hedor a vergüenza, a humillación y a derrumbe impregnaba el ambiente, haciendo que la sala se volviera irrespirable. Mateo intentó abrir la boca, pero no le salieron las palabras. Valeria, la chica que hasta hacía poco presumía orgullosa de su amor con Mateo, de repente palideció como si le hubieran drenado la sangre. Retrocedió un paso, balbuceando. Diles la verdad. Diles que yo no sabía nada. Tú me dijiste que usara el dinero, que la empresa era tuya. Su comentario fue la puñalada final al ego de Dolores. Se giró bruscamente hacia Susana. Dígame la verdad. ¿Fue Elena quien la envió aquí para arruinarnos? La voz de Susana era tranquila pero firme. Nadie me ha enviado. Todo está claro como el día. Los registros, los gastos, las transferencias, todo tiene el sello del banco. No lo digo yo, lo dice la ley. Toda la sala quedó en silencio. El hombre que se había autoproclamado director ahora estaba sentado allí, con los hombros temblorosos y la mirada perdida, como alguien que lo ha perdido todo. Mientras la fiesta se sumía en el caos, en su pequeño apartamento, Elena abrazaba a Isabel mientras dormía. Su corazón aún tenía cicatrices, pero extrañamente sentía paz. Ya no había gritos, ni portazos, ni la voz de su suegra recordándole que solo era una mantenida. Elena acarició el pelo de su hija, susurrando: «A partir de ahora, tú y yo tendremos paz». Aunque fuera la paz de un modesto apartamento de alquiler, la paz de Elena era la primera ráfaga de la tormenta que se cernía sobre la otra familia. En el hotel, el personal comenzó a recoger las mesas mientras los invitados se marchaban. Mateo gritó: «Dejad eso. Nadie ha dado permiso para recoger. Esta es mi fiesta». Un empleado respondió cortésmente: «Lo siento, señor, pero como la fiesta no ha sido pagada, el hotel debe retirar el servicio». En un instante, las hermosas copas, los platos de fruta y la elaborada decoración fueron desmontados ante sus ojos. El tintineo del cristal sonaba como si estuvieran desnudando una verdad. Todo su esplendor se había basado en el dinero de Elena. Valeria sintió que la cara le ardía de vergüenza, las lágrimas a punto de brotar. «Dolores, no fue mi intención. De verdad creía que Mateo tenía dinero». Sonó un chasquido seco. La mano de Dolores abofeteó a Valeria con fuerza. «Eres un mal augurio. Desde que entraste en mi casa, todo se ha ido al garete. Devuélveme el dinero, devuélveme el brazalete de oro que te compré». Valeria rompió a llorar, un llanto agudo y desesperado. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, sonó el teléfono de Mateo. La pantalla mostraba un mensaje de su abogado. Notificación. La querella ha sido presentada en el juzgado. Se ruega cooperación. Mateo dejó caer el teléfono al suelo. Dolores se abalanzó a recogerlo. Al leer el mensaje, sus manos temblaron convulsivamente. «Se ha atrevido a denunciarte. Elena se ha atrevido a llevarnos ante la ley». Susana respondió de inmediato: «No es que se haya atrevido, es que está en su derecho. La señora Elena tiene todas las pruebas. Deberían prepararse». Dolores retrocedió, temblando de pies a cabeza. «No puede ser. Todo el mundo decía que era buena, que aguantaba todo». Susana fue directa. «Ella era buena pero no ciega». Esa frase fue como un martillazo. Incapaz de soportar la presión, Mateo corrió al balcón y arrojó una copa al suelo. «¿Así que quieres arruinarme, Elena? Pues te vas a enterar». Pero su grito se perdió en el aire frío. Ya nadie estaba de su lado. Valeria miró a Mateo como si viera la cruda realidad por primera vez. Un hombre que vivía del dinero de su mujer, que la había perseguido por su belleza, pero que en realidad no tenía nada. Su caída no la había provocado Elena. La habían provocado ellos mismos con sus propias manos. Y en un rincón de la desolada sala de fiestas, Dolores se dejó caer al suelo, con la mirada perdida y los labios temblorosos. Tienes que llamar a Elena. Tienes que arrodillarte y suplicarle. Estamos acabados, Mateo, acabados». Nadie sabía que en esa oscuridad les esperaba un camino aún más negro, y que Elena, intencionadamente o no, había dado el primer paso que lo derrumbaría todo. Mientras la otra familia se sumía en el caos del hotel, Elena cerró suavemente la puerta de su apartamento. La habitación, de apenas unos metros cuadrados,
parecía aún más precaria bajo la luz amarillenta de la bombilla. Isabel dormía, su respiración dificultosa por la fiebre, y el pecho de Elena se contraía con cada jadeo. Se puso una chaqueta, cogió a su hija en brazos y salió a la calle. Sin coche, sin nadie que la ayudara, sola con su hija en la noche. La fiebre de un niño no espera. Elena corrió hasta el centro de salud más cercano, con las manos temblorosas y el rostro pálido de preocupación. Isabel ardía, sus párpados enrojecidos, respirando con dificultad mientras se aferraba al cuello de su madre. Ver a su hija así le dolía hasta la médula. Todo se le venía encima. La humillación del matrimonio, la mirada despectiva de su suegra, la risa burlona de la amante en el vídeo de la fiesta. Todo se unía como un precipicio por el que caía en picado. En la consulta, el médico le puso una mano en el hombro. Por suerte la ha traído a tiempo. Un poco más y podría haber sido peligroso. Esas palabras hicieron que el alma de Elena se tambaleara. Claro, si hubiera seguido aguantando, ¿quién sabe si su hija no habría sido la primera en sufrir las consecuencias? ¿Merecía la pena mantener una familia sin amor? Apretó la mano de su hija, sus ojos llenos de una mezcla de determinación y amargura. Cuando Isabel se durmió de nuevo, Elena se sentó en una silla de plástico en el pasillo. La luz blanca del hospital iluminaba su rostro, revelando el agotamiento de una mujer que había soportado demasiado. Abrió el teléfono. Mensajes de su exsuegra, de Mateo, de Valeria, llegaban en avalancha, como si quisieran atravesar la pantalla. Desbloquea la tarjeta. ¿Pretendes arruinar la reputación de esta familia? ¿Quién te crees que eres, Elena? Y al final, un mensaje que le oprimió el pecho. La nueva nuera de tu madre es la que vale. Esta casa no necesita a una estéril como tú. Elena hundió la cabeza entre las rodillas. Una lágrima cayó, no de dolor, sino por una crueldad que superaba toda capacidad humana de aguante. Pero en ese momento, una manita le tocó la mejilla. Isabel se había despertado, cansada, pero aún capaz de susurrar, «Mami, ¿estás llorando?» Elena la abrazó, temblando. «No es nada, cariño, mamá solo está cansada». Esa inocente pregunta despertó todo su instinto maternal. Se dio cuenta de que ya no podía permitirse ser débil. Si ella se derrumbaba, ¿a quién se aferraría su hija? Cuando la fiebre de la niña bajó, regresaron al apartamento. La noche madrileña era heladora. Las farolas proyectaban las sombras de una madre y una hija, solas y desamparadas en medio de una multitud indiferente. De repente, Elena recordó los días en casa de su exmarido. Las comidas de pie porque tenía que limpiar. Las noches en las que, embarazada, todavía le ordenaban hacer recados. Las veces que Dolores le gritaba, «Ya te mantenemos nosotros», cuando era ella quien pagaba hasta la última factura de la luz y el agua. Los recuerdos le atravesaban el corazón. Elena no sabía que esa noche sería la última en la que se permitiría vivir sometida. Al llegar al apartamento, acostó a la niña y se sentó en el suelo. Sin lágrimas, sin suspiros, solo un silencio denso como la niebla. Abrió su viejo portátil y escribió un correo electrónico a su abogada. «Quiero llegar hasta el final. Quiero recuperar todo lo que me han quitado». Respiró hondo y pulsó «Enviar». Fue el momento en que Elena cerró la puerta a su pasado. Y justo entonces, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Elena contestó en voz baja. «Dígame». Al otro lado, la voz apresurada de una mujer desconocida. «Señora Elena, soy una empleada del edificio de su antigua familia política. La situación en su casa es un caos. Ha pasado algo grave». Elena apretó el teléfono, sintiendo un nudo en el pecho. «¿Qué ocurre?». La mujer respondió, cada palabra cayendo como plomo en el corazón de Elena. «Han venido a cobrarles deudas. Los acreedores están en la puerta. Dicen que la empresa debe 3 meses de salarios y que el préstamo ha sido cancelado y nadie paga. Todo el mundo pregunta por usted». Elena se quedó paralizada. El derrumbe de esa familia era mucho mayor de lo que imaginaba. Y ella, aunque ya no tenía nada que ver, se veía arrastrada de nuevo a ese torbellino. Pero esta vez, Elena no era la que iba a recibir los golpes. Esta vez, iba a mantenerse en pie. Tras la llamada de la empleada del edificio, Elena se quedó inmóvil. No por pena ni por alegría, sino porque comprendió que el colapso de ellos había tocado el punto que siempre habían ocultado con más celo. El dinero. Y el dinero en esa casa nunca había sido suyo. Elena miró a Isabel dormir y le acarició el pelo. En sus ojos, la debilidad se había disuelto, dejando paso a una mirada clara y decidida. Era hora de destapar cada rincón oscuro que Mateo había intentado ocultar. El teléfono vibró de nuevo. Era Susana, la contable, con la voz entrecortada. «Deberías saber esto. No para que sientas lástima,
sino para que sepas cuánto tiempo te han estado engañando. Elena escuchó en silencio. Susana le contó que la empresa de Mateo, en realidad, no era suya. El 80% del capital inicial lo había puesto Elena. Su nombre solo figuraba para darle apariencia de legalidad. Todos los contratos se habían conseguido gracias a la solvencia financiera de Elena. Elena apretó el teléfono, las uñas clavándose en la palma de su mano hasta sentir dolor, pero no lo soltó. No solo eso, continuó Susana. Desde hace 3 meses, ha estado retirando dinero regularmente. 2.000 euros al mes que transfería a Valeria. Decía que eran gastos de representación de clientes. Elena soltó una risa corta, amarga, escalofriante. Así que ella se deslomaba trabajando, y él usaba el sudor de su frente para mantener a otra mujer. ¿Y tu ex-suegra?, preguntó Elena. Susana respondió en voz baja. La cuenta de ahorros de la que presumía ante toda la familia la llenaba con la tarjeta adicional de la que tú eras titular. Retiraba dinero todos los meses. Elena volvió a reír. Cada risa era como un corte que despojaba sus últimas ilusiones. En ese momento, apareció otro mensaje. Un video enviado por la empleada del edificio. Lo abrió. La escena que apareció hizo que su corazón se acelerara, pero ya no temblaba. El hombre que se golpeaba el pecho llamándose a sí mismo director, ahora estaba acorralado en la puerta de su piso por una multitud de acreedores. Un hombre tatuado gritaba: «Mateo, prometiste pagarnos los salarios de hace 3 meses. ¿Crees que vivimos del aire?». Otro le arrojó una carpeta a la cara. «Nos debes el dinero de los proveedores. Si no pagas, te demandamos». Mateo, presionado contra la pared, se cubría la cabeza con las manos, balbuceando: «Dadme tiempo, solo unos días». Apenas terminó la frase, una patada lo hizo doblarse. Dolores salió de la casa gritando: «¿Qué le hacéis a mi hijo? Es un director, tiene dinero». Las risas burlonas de los acreedores resonaron. «¿Director? Si solo gasta el dinero de su mujer». «Ari». Dolores se quedó petrificada, la expresión de alguien que finalmente comprende que su familia está sobre un terreno que se desmorona. Elena apagó el video. No derramó ni una lágrima. Solo respiró hondo, como si hubiera estado esperando este momento de revelación durante mucho tiempo. Recuperó la calma y llamó a Susana. «¿Puedes hacerme un favor?». «Claro, dime». «Reúne todas las pruebas de la malversación de fondos de los salarios, las facturas, todos los extractos relacionados con Valeria y mi ex-suegra». La voz de Susana fue firme. «Ya lo he hecho. Sabía que este día llegaría». Elena cerró los ojos. Un sentimiento extraño la invadió. No era venganza, sino purificación. Todos los años que había soportado humillaciones que la habían llamado árbol seco, ahora, cada palabra volvía a su lugar. El timbre de su apartamento sonó. Abrió. Era su abogada, Daniela. Puso sobre la mesa un grueso fajo de documentos. «Aquí están todas las pruebas que envió Susana. Solo tienes que firmar la querella y podremos solicitar el embargo inmediato de los bienes de la empresa». Elena pasó las páginas. Cada cifra, cada transacción era una prueba de cómo la habían utilizado y despreciado. La abogada añadió: «Y en el caso de las amenazas y difamaciones de Valeria, tienes derecho a solicitar que se abra un proceso penal». Elena levantó la vista. Sus ojos ya no estaban húmedos ni amargos. Solo reflejaban la lucidez de alguien que ha tocado fondo y está escalando la colina de su libertad. «Daniela», dijo con voz tranquila, «llegaré hasta el final. No por venganza, sino para poner punto final». La abogada asintió. «Estoy de tu lado», Elena afirmó. Era la segunda firma importante de su vida, pero a diferencia de la del divorcio, esta no ponía fin a un matrimonio. Ponía fin a la humillación y abría una batalla que aquella familia nunca pensó que Elena sería lo suficientemente fuerte como para empezar. Cuando se envió la querella, Elena pensó que su corazón se agitaría, pero al contrario, sintió una ligereza increíble, como si durante años hubiera cargado un saco de piedras tan pesado que ya no sentía su peso, y ahora, por fin, lo hubiera soltado. Poco después sonó el teléfono. Su abogada le informó que el juzgado ya había notificado a la empresa de Mateo. A partir de ese momento, todos los activos relacionados con la empresa quedaban embargados preventivamente. Elena asintió. Sabía que esto era solo el comienzo del terremoto. En el otro lado, en aquel lujoso apartamento, la atmósfera se había vuelto tan densa como si alguien hubiera estrujado un corazón. Dolores acababa de recibir la notificación del embargo de las cuentas de la empresa. La leyó una y otra vez con manos temblorosas y luego gritó desesperadamente: «No, no puede ser. Este dinero era para mi jubilación. ¿Cómo pueden embargarlo todo?».
Mateo le arrebató el papel de las manos, el rostro sin una gota de sangre. Leyó rápidamente cada línea, con los ojos muy abiertos, por indicios de apropiación indebida, irregularidades financieras, malversación de fondos de salarios. Arrojó el papel sobre la mesa. No, Elena no se atrevería. No tiene agallas para hacer algo así. Valeria, acurrucada en un rincón, abrazaba su bolso con ambas manos, con los ojos llenos de pánico. Mateo, ¿eso significa que tu empresa ya no tiene dinero? Una pregunta suave, pero con la fuerza de un martillazo. Dolores se giró bruscamente hacia la joven, con el rostro descompuesto. Cállate. Desde que andas pegada a mi hijo, mi casa se ha venido abajo. Valeria rompió a llorar. Pero si yo no he hecho nada. Mateo me dijo que podía usar la tarjeta, dijo que era su dinero. Mateo rugió. Cállate tú. Tú eres la causa de que esté en esta situación. Dolores abofeteó a su hijo en el hombro. No. La culpa es de Elena. Esa víbora traidora nos está vengando. El cruce de acusaciones, los gritos, el ruido de objetos cayendo. El apartamento que antes presumía de lujo ahora parecía un mercadillo en ruinas. Pero eso era solo la superficie. La verdadera ola de fondo estaba a punto de llegar. En medio de la discusión que resonaba por todo el pasillo, volvió a sonar el timbre. Esta vez, los golpes en la puerta fueron tan fuertes que sobresaltaron a Dolores. Abran. Somos los acreedores de la empresa de Mateo. Dolores abrió la puerta temblando. 4 hombres entraron, con rostros duros como el acero. Uno de ellos dijo con voz grave: Usted es la madre de Mateo, ¿verdad? Su empresa nos debe 3 meses de mercancía sin pagar. Esta es nuestra última advertencia. Dolores retrocedió. Pero el dinero de la empresa está embargado. El hombre la interrumpió. No nos importa. Tienen que pagar. Si no, presentaremos una demanda y llevaremos esto por la vía penal. Mateo intentó interceder. Señores, denme tiempo, conseguiré el dinero. Uno de ellos lo miró fijamente. ¿Con qué? Tu cuenta está embargada. El coche de lujo está a nombre de tu exmujer. Esta casa está a nombre de tu exmujer. No tienes nada. Valeria abrió los ojos como platos. ¿Qué? ¿Este piso también está a nombre de Elena? Mateo guardó silencio. Era el silencio de quien ya no tiene más mentiras que contar. Dolores casi se desploma en el sofá. ¿Esta casa es toda suya? Susana, que acompañaba a los acreedores, dio un paso al frente, con voz fría. No solo la casa, la empresa también se fundó con el dinero de Elena. El señor Mateo solo figuraba como director para aparentar. La verdad fue expuesta ante todos como una bofetada celestial. Mateo se sonrojó, no de vergüenza, sino de miedo. Miedo a que le arrebataran lo último que le quedaba. Valeria rompió a llorar. Me engañaste. Dijiste que eras rico. Dolores gritó. Aléjate de mi hijo. Desde que apareciste, lo has arruinado. Susana sentenció con frialdad. Nadie los ha arruinado. Lo han hecho ellos mismos. El aire en la habitación se congeló. Mientras tanto, en el modesto apartamento de alquiler, Elena revisaba los documentos que le había entregado su abogada, leyendo cada cifra, cada prueba. No sentía alegría ni dolor, solo alivio. Resulta que me han utilizado durante todo este tiempo. Dejó los papeles y miró a su hija dormida. Susurró. Hija mía, mamá va a terminar con todo esto. A partir de ahora ya no llevaremos el apellido del dolor. Cogió un bolígrafo y firmó otra solicitud. Una petición para investigar el intento de ocultación de bienes por parte de Mateo y Valeria. Una pequeña firma, pero suficiente para cambiar el destino de una familia que la había pisoteado. Desde que sus bienes fueron embargados, Mateo no podía dormir. Se sentaba en medio de un salón desordenado, como las ruinas después de una tormenta. Vasos rotos, botellas de alcohol rodando por el suelo, montones de facturas impagadas. La placa de director que colgaba en la pared ahora era una burla. La miraba con el rostro contraído por la desesperación. Dolores se hundió en el sofá, masajeándose las sienes y murmurando sin cesar. Esa Elena quiere matarnos, quiere que acabemos en la cárcel. Pero la verdad era que ellos la habían empujado al límite primero. Sonó el teléfono de Mateo. La pantalla mostraba: Policía Nacional, delitos económicos. Por primera vez en su vida, tembló tanto que apenas pudo contestar. La voz de un agente sonó firme. Señor Mateo, tenemos una denuncia en su contra por presunta apropiación indebida y malversación de fondos de salarios. Se le requiere en comisaría para prestar declaración. Mateo tragó saliva y se dejó caer en el sofá sin fuerzas. Yo iré. Fue una frase que reunió el último ápice de dignidad que le quedaba. Dolores se abalanzó sobre el teléfono. Agente,
Por favor, ¿hay alguna forma de salvar a mi hijo? Su exmujer lo está acusando falsamente. Mi familia es inocente. La voz de la gente fue impasible. La inocencia o culpabilidad la determinarán las pruebas. La frase, dura como una sentencia, destrozó las últimas ilusiones de Dolores. Se derrumbó, cubriéndose el rostro con las manos. Valeria, que se había imaginado una vida de lujo como nueva nuera, ahora estaba acurrucada en un rincón. Tenía ojeras por el llanto y los labios pálidos. Mateo. ¿Y el dinero que me transferiste? ¿También lo van a investigar? Mateo, furioso, la señaló. Todo es por tu culpa. Si no fuera por ti, no estaría en esta situación. Valeria, aterrorizada, retrocedió. ¿Cómo puedes decir eso? Yo no sabía que ese dinero no era tuyo. Creía que eras el director. Mateo esbozó una sonrisa amarga. Creías demasiadas cosas. Una risa llena de rabia y resentimiento. Mientras esa casa se desmoronaba, Elena mantenía una calma asombrosa. Estaba sentada frente a su abogada, Daniela, en una pequeña cafetería. El sol iluminaba su rostro, sereno de una manera extraña. La abogada le entregó un nuevo fajo de documentos. Elena, aquí están los extractos de tu exsuegra. Usó tu tarjeta adicional para retirar más de 20.000 euros en los últimos 2 años. Podemos presentar esto como una denuncia separada. Elena examinó cada página sin pestañear. Hazlo por separado, Daniela. Quiero que todo quede claro, cada céntimo. Daniela asintió y preguntó en voz baja. ¿Estás segura? Presentar múltiples denuncias alargará el proceso y aumentará la presión sobre ellos. Elena respondió sin dudar. Ellos nunca pensaron en mí ni por un segundo. Ahora, yo tampoco tengo nada que pensar por ellos. Su voz era suave, pero afilada como un cuchillo. En ese mismo momento, volvió a sonar el timbre del antiguo apartamento. Esta vez no eran acreedores, sino agentes de la Unidad de Delitos Económicos. 2 personas de uniforme entraron y entregaron una citación. Necesitamos revisar la contabilidad de la empresa. Los gastos personales del señor Mateo se consideran irregulares. Dolores intentó agarrarles la mano llorando. Por favor, no lo hagan. Fue solo un error. Lo hizo por amor, no es un delito. Un investigador respondió con frialdad. Usar el dinero de la empresa para transferirlo a un tercero no es amor. Es un delito. Mateo se derrumbó en el sofá, las manos temblando convulsivamente, la frente cubierta de un sudor frío. Sintió que toda la casa se agrietaba bajo sus pies. La ley había llegado, y ya no había escapatoria. Esa noche Mateo llamó a Elena. Fue la llamada más larga y humillante de su vida. Elena contestó, su voz tranquila. Dígame. Al otro lado, un silencio de unos segundos, seguido de un sollozo ahogado. Elena, sálvame. Me equivoqué. Te lo ruego. Elena escuchó sin conmoverse. ¿Qué quieres? Retira la denuncia. No puedo más. Elena cerró los ojos, no por compasión, sino porque recordó todo lo que había soportado. Cada insulto, cada euro que le quitaron sin un gracias, cada herida que sufrió su hija, cada noche que corrió al hospital con ella en brazos por la fiebre. Abrió los ojos, su voz suave como un suspiro. Mateo, ya he aguantado suficiente. No retiraré la denuncia y no te salvaré. Mateo gritó. ¿Quieres que me muera? Elena respondió con una frase que lo dejó helado. No. Solo quiero que te enfrentes a la realidad en la que tú me obligaste a vivir. Y colgó. Al otro lado, Mateo se desplomó en el suelo como un cuerpo vacío. De este lado, Elena levantó la vista, sus ojos ya sin lágrimas. Su contraataque había entrado oficialmente en la segunda fase. A la mañana siguiente, Mateo tuvo que presentarse en comisaría. Ya no tenía el aire de un director orgulloso. El pelo revuelto, ojeras profundas, la camisa arrugada. Caminaba como si fuera a desplomarse. Justo en la puerta, vio a Valeria esperando. Se agarraba el vestido con las manos, el rostro pálido y asustado. Mateo, tengo mucho miedo. También me han llamado a mí. Tienes que protegerme. Él se giró, con los ojos inyectados en sangre como un animal herido. Sálvate tú sola. Valeria lo miró, incrédula. ¿Por qué dices eso? Si no fuera por ti, no me habrían denunciado. Mateo apretó los dientes. Y si no fuera por ti, no me habrían descubierto tan rápido. La frase dejó a Valeria petrificada. Entendió que Mateo iba a culparla de todo para salvarse. Los llevaron a salas separadas. Una fina pared los dividía, marcando la distancia entre 2 personas que una vez fueron cómplices.
En la sala de interrogatorios, Mateo se sentó frente a los agentes. Abrieron el primer expediente. Explique las transferencias regulares de 2.000 euros a la señorita Valeria. Mateo tragó saliva. Era una bonificación. Para un cliente. El agente golpeó la mesa. ¿Qué cliente? Valeria no tiene ningún contrato con su empresa. Mateo calló. Le pusieron otro fajo de papeles delante. Y estas son las pruebas de que malversó fondos de los salarios. ¿Por qué aprobó los pagos sin ninguna justificación? Mateo agachó la cabeza. Necesitaba el dinero urgentemente. La voz del agente fue tajante. El dinero de la empresa no es su cartera personal. Una frase que hizo temblar a Mateo. Mientras tanto, en la sala de al lado, Valeria también estaba siendo interrogada. El agente le mostró la pantalla de un teléfono. Explique estos mensajes amenazantes a la señora Elena. Valeria palideció. Fue un arrebato, no era mi intención. ¿Y los mensajes donde la acusa falsamente de adulterio y de robar dinero de la empresa? ¿Con qué propósito? Valeria rompió a llorar. Tenía miedo de que le quitara a Mateo. El agente negó con la cabeza. Está confesando un delito de calumnias. Valeria se cubrió el rostro, llorando desconsoladamente, pero a nadie en la sala le importó. Mientras ambos eran desenmascarados, Elena estaba en el despacho de su abogada, Daniela. Sobre la mesa, nuevos documentos. La abogada le entregó un grueso expediente. Elena, hay otro problema. Según la información de Susana, tu ex-suegra, Dolores, falsificó tu firma en varios documentos bancarios. Elena levantó la vista, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Falsificó mi firma? Daniela asintió. Usó esa firma para solicitar préstamos al consumo, abrir tarjetas de crédito adicionales y retirar 15.000 euros. Todos estos documentos tienen indicios de falsificación. Elena sintió como si alguien le oprimiera el pecho, no de dolor, sino de una repulsión que le subía por la garganta. Resulta que Dolores no solo la había humillado con palabras, sino que había usado su nombre y su firma para beneficiarse. Elena soltó una risa ahogada, su voz tan grave que daba escalofríos. Pensaban que nunca me enteraría porque soy buena. Daniela le explicó. Podemos tratar esto como un caso penal separado. Elena preguntó. Si lo hago, ¿cuáles serán las consecuencias? La abogada respondió sin dudar. Podría ser procesada por falsificación de documentos y apropiación indebida. Y para Mateo, la pena se agravaría por complicidad. Elena apretó los dedos, las uñas clavándose en su piel sin sentir dolor. En su mente, apareció la imagen de Isabel llorando cuando Dolores la abofeteó. La imagen de Dolores riendo a carcajadas mientras declaraba, «Esta casa no te necesita, hiciste bien en irte». Y ahora, esa misma mujer se arrodillaba ante la verdad. Elena miró a Daniela. «Prepara la denuncia, llegaré hasta el final». En ese momento, en la comisaría, Mateo empezó a entrar en pánico. Golpeó la mesa, sin aliento. «Quiero llamar a Elena, quiero explicarme». El agente respondió con calma. ¿Explicar qué? Todas las pruebas están aquí. Debería ser sincero para atenuar su pena. Mateo rompió a llorar. «Elena, sálvame, por favor». Pero ninguna llamada se realizó. Nadie estaba ya de su lado. Cuando terminó el interrogatorio, Valeria salió con los ojos hinchados. Al ver a Mateo, corrió hacia él. «No me eches toda la culpa a mí. No lo soportaré». Mateo la empujó con fuerza. «Lárgate. Tú eres la mala suerte de mi vida». La frase lo desnudó todo. No quedaba amor ni mentiras, solo un egoísmo descarnado. Valeria cayó al suelo justo a la entrada de la comisaría, entre los murmullos de la gente. Al otro lado de la ciudad, Elena estaba junto a la ventana de su pequeño apartamento, el viento jugando con su pelo. Sabía que, a partir de ese día, la verdadera tormenta para esa familia no había hecho más que empezar. Y ella, a quien una vez trataron como polvo en el camino, se había convertido en el viento que cambiaba el rumbo de todo. La sala de conciliación del juzgado era pequeña, luminosa pero fría. La luz amarillenta iluminaba 4 sillas enfrentadas. Elena entró primero, con una sencilla camisa blanca y el pelo recogido, su rostro tan sereno que era difícil de descifrar. Tras ella, se escuchó el arrastrar de unos zapatos y una respiración agitada. Dolores entró apoyada en el brazo de Mateo, como si fuera a caerse. Valeria iba detrás, intentando ocultar su rostro con una mascarilla, pero sus ojos enrojecidos delataban su pánico. Al ver a Elena ya sentada, los 3 se detuvieron en seco, no por miedo, sino porque por primera vez veían a una Elena tan calmada que resultaba aterradora. El secretario judicial comenzó. Hoy celebramos la primera sesión de conciliación a petición de la demandante, Elena García.
Antes de que pudiera terminar, Dolores se levantó de un salto. Yo quiero hablar primero. Todo ha sido un malentendido. Mi familia nunca quiso hacerle daño a Elena. Elena levantó la vista y miró a Dolores como a una extraña. Continúe, por favor. Su voz era suave como el viento, pero suficiente para que Dolores se quedara sin palabras. Se giró hacia Mateo, dándole un codazo. Di algo, hijo. Dile que Elena está exagerando. Pero Mateo permaneció en silencio, con el rostro demacrado y las manos entrelazadas, intentando ocultar su temblor. El secretario intervino. Les ruego que se ciñan a los puntos del escrito. La abogada de Elena, Daniela, abrió su expediente, su voz firme y clara. Solicitamos la resolución de 3 puntos. Primero, determinar la conducta de apropiación indebida de Mateo. Segundo, determinar el uso fraudulento de tarjetas y la falsificación de firmas por parte de Dolores. Y tercero, determinar la conducta de calumnias y ataque al honor por parte de Valeria. Tenemos pruebas suficientes para todo. Los 3 palidecieron, como si estuvieran atados a sus sillas. Mateo espetó. Elena, no puedes arrinconarme así. Ya te he pedido perdón. Elena lo miró directamente a los ojos. Pides perdón porque te han descubierto, no porque te arrepientas. La frase dejó a Mateo sin palabras, su rostro enrojecido de vergüenza. El secretario pidió a Mateo que explicara los retiros de fondos de salarios. Él agachó la cabeza, su voz apenas un susurro. Yo tenía dificultades económicas. Daniela sacó un extracto bancario y lo deslizó hacia la mesa del juez. ¿Dificultades que le permitían enviar dinero regularmente a una persona? ¿Es esto una ayuda por dificultades o una paga por mantenimiento? Valeria se levantó de un salto. Mateo, habla. Diles que soy inocente. Él se giró, con los ojos inyectados en sangre. Yo no te mandé decir nada. Valeria se tambaleó y casi cae al suelo. Le tocó el turno a Dolores. Daniela presentó el informe pericial caligráfico. Usted utilizó la firma falsificada de Elena en 5 expedientes bancarios. Esto es un delito penal, no un asunto de familia. Dolores se llevó la mano al pecho, temblando. Yo no sabía que la firma era falsa. Solo hice lo que mi hijo me dijo. Mateo se levantó de un salto. Mamá, no me eches la culpa a mí. Dolores gritó. ¿No fuiste tú quien me dijo que firmara? Yo no sé nada de bancos. Madre e hijo se enzarzaron en una discusión que amenazaba con destrozar la sala, hasta que el mediador golpeó la mesa. Les ruego que guarden silencio. Pero aún había más. Daniela colocó un USB negro sobre la mesa. Aquí tenemos grabaciones de Valeria usando mensajes anónimos para difamar a Elena, acusándola de adulterio y de robar dinero de la empresa. Podemos presentarlo como prueba adicional. Valeria rompió a llorar y se arrodilló. Yo solo quería que Elena se alejara de Mateo. No pensé que las cosas llegarían a este punto. Elena la miró, sin odio ni rencor, solo con una fría comprensión. Querías arrebatar algo que nunca fue tuyo, y elegiste humillar a otros para conseguirlo. Valeria hundió la cabeza, sollozando. Cuando todas las pruebas fueron presentadas, el secretario preguntó a Elena. Señora García, ¿tiene alguna última petición? Elena apretó las manos y dijo con claridad. Solo pido una cosa, que el tribunal actúe con justicia, ni más ni menos. Mateo levantó la vista. Al menos, dame una oportunidad. Elena negó con la cabeza. Las oportunidades no son para quienes destrozan la confianza. Su voz no era alta ni dura, pero fue suficiente para dejar a los otros 3 sin palabras. Al final de la sesión, salieron como 3 sombras destrozadas. Dolores se aferró a la mano de Elena. Elena, hija, te lo ruego, retira la denuncia contra mí. Soy una anciana. ¿Cómo voy a soportar la cárcel? Elena se soltó, su mirada triste pero firme. ¿Lo ha olvidado? Cuando nos echó de casa a Isabel y a mí, dijo que no nos necesitaba. Dolores rompió a llorar. Elena se dio la vuelta y se fue. Su espalda recta, sus pasos firmes, como alguien que se ha librado de un pesado yugo que llevaba años sobre sus hombros. Daniela caminaba a su lado. ¿Estás bien? Elena respiró hondo. Estoy bien. Pero sé que esto aún no ha terminado. Y tenía razón. Apenas sus pies tocaron los escalones del juzgado, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Ten cuidado, Elena. Alguien está buscando la manera de vengarse de ti. Elena se quedó helada. El corazón se le encogió. La tormenta no había amainado. Estaba cambiando de dirección. El mensaje anónimo seguía brillando en la pantalla del teléfono.
Ten cuidado, Elena. Alguien está buscando la manera de vengarse de ti. Lo leyó 2 veces, frunciendo el ceño. Sin nombre, sin número, solo una cuenta recién creada con un avatar en blanco. Su abogada, Daniela, vio su expresión y preguntó, ¿qué ocurre? Elena le mostró el teléfono. Daniela lo leyó y su rostro se ensombreció de inmediato. Esto no es una broma. No debes ir a ningún sitio sola, bajo ningún concepto. Elena guardó silencio, no por miedo, sino porque entendía que el miedo nunca anida en el corazón de quien ya ha sufrido suficiente. De camino a casa, vio en su registro de llamadas un número desconocido que no dejaba de llamar. No contestó. Solo cuando apareció un mensaje de texto. No vayas sola en coche. He visto a Mateo merodeando por tu oficina esta tarde. Elena apretó el volante. ¿Qué hacía Mateo en su oficina? La respuesta llegó esa misma noche. Acababa de llegar a su apartamento cuando escuchó unos golpes violentos en la puerta. No eran los golpes de alguien que llama, sino de alguien que intenta reventar la cerradura. Puso a Isabel detrás de ella, agarrando con fuerza la muñeca de la niña. La voz de la casera resonó desde abajo. «¡Elena, te buscan!». Elena entreabrió la puerta para mirar. Mateo estaba en el pasillo, apestando a alcohol, con la camisa arrugada y los ojos inyectados en sangre. Se abalanzó, golpeando la puerta con la mano, su voz ronca. «Elena, abre. Tenemos que hablar». Elena sujetó la puerta, su voz tranquila. «Ya no tienes derecho a hablar con nosotras». Mateo soltó una risa amarga, la risa de alguien que ha perdido toda dignidad. ¿Que no tengo derecho? Todo lo que estás haciendo es mandarme a la cárcel. ¿Crees que me voy a quedar de brazos cruzados? Elena sintió a Isabel temblar detrás de ella. El corazón se le encogió, una mezcla de pena e ira. «Vete, por favor. No quiero que la niña vea esto». Mateo dio un puñetazo a la puerta que la hizo vibrar. «Elena, lo he perdido todo. La empresa, la casa, el honor. Mi madre no para de llorar en el médico por miedo a que la detengan. ¿Y tú? ¿Vives tan tranquila?». Elena remarcó cada palabra. «Vivo tranquila porque no he hecho nada malo». La frase fue una bofetada para Mateo. Se detuvo, la rabia transformándose en agresión. «Si yo caigo al fondo, tú no volverás a levantarte». Elena cerró la puerta de golpe. Los golpes continuaron hasta que la casera llamó a seguridad. Se llevaron a Mateo a la fuerza, mientras gritaba, «Elena, te juro que te arrepentirás». La puerta se cerró, pero el corazón de Elena no pudo cerrarse. Abrazó a Isabel para consolarla mientras lloraba. «Tranquila, mamá está aquí», pero en su interior sabía que la tormenta subterránea había comenzado a agitarse. A la mañana siguiente, Daniela llamó. «Acabo de recibir información del juzgado. La parte demandada va a solicitar una evaluación psicológica, alegando que Mateo sufre un trastorno mental debido a la presión que le estás causando». Elena se rió, una risa cansada pero firme. «Quieren darle la vuelta a la historia». Daniela respondió. «No será fácil, pero están intentando arrastrarte al barro con ellos». Elena guardó silencio. Se lo esperaba, pero no esperaba que fueran tan temerarios. Ese mediodía ocurrió algo aún más siniestro. Mientras Elena atendía a un cliente, Susana, la contable, entró corriendo, pálida. «Elena, el asiento de tu moto está rajado y la matrícula destrozada». Y alguien ha escrito en la pared. «Si tienes cabeza, retira la denuncia». Elena se quedó quieta unos segundos. No entró en pánico, no lloró. Solo cerró los ojos y exhaló. Siguen siendo los mismos. Solo saben usar la bajeza para lidiar con su miedo. Susana, preocupada, dijo, «Tienes que denunciarlo a la policía». Elena asintió. Daniela se encargará. Pero sabía que lo más aterrador no eran esos actos. Lo aterrador es que la gente desesperada no tiene límites. Esa noche, mientras preparaba a Isabel para dormir, escuchó un suave golpe en la puerta. No un golpe violento, solo un toque muy ligero. Abrió. Un hombre estaba de pie, de aspecto abatido y con el pelo canoso. Era el padre de Mateo. Le entregó a Elena una pequeña bolsa de plástico, con las manos temblorosas. «Te lo ruego, hija, no dejes que vayan a la cárcel. Te lo suplico». Elena se quedó petrificada. El hombre no la insultó, no la amenazó, no la culpó. Simplemente se arrodilló ante la puerta de su apartamento. «He fallado. No supe educar a mi hijo. Te ruego que lo salves. Es lo único que me queda». Elena retrocedió un paso, con un nudo en la garganta. Por primera vez, veía a alguien sufrir de verdad por sus propias decisiones, pero mantuvo la calma y respondió, «Levántese, por favor. Yo no mando a nadie a la cárcel». «La ley lo hace». El anciano rompió a llorar.
Elena apartó la vista, pero sus propias lágrimas también cayeron. No por ellos, sino porque sabía que la ola más grande estaba a punto de llegar. Después de que el padre de Mateo se fuera, la habitación quedó en un silencio paradójico. Elena se apoyó en la pared, con las manos temblorosas. No por miedo, sino porque sentía que algo estaba cambiando. Un olor a peligro denso como el humo. Isabel corrió a abrazar sus piernas. «Mami, ¿nos vamos a mudar?» Elena se agachó y le acarició la cabeza. «No, cariño. Mamá se queda aquí. Mamá te protegerá». Pero ella misma se sentía tan insegura como si estuviera en una rama seca. A altas horas de la noche, el teléfono de Elena sonó. Era Valeria. Elena miró la pantalla, dudó un momento y contestó. La voz de Valeria sonaba débil. «Señora Elena, necesito verla una vez». Elena respondió con frialdad. «¿Qué más quieres?» Al otro lado se oyeron sollozos. Tengo mucho miedo. Mateo, ya no es el mismo». Elena entrecerró los ojos. «Explícate». Valeria respiró hondo, como reuniendo valor. «Me está echando toda la culpa a mí. Me obliga a declarar ante el tribunal que recibí dinero de la empresa para nuestros gastos comunes». Me negué, y me pegó. Elena se detuvo. Recordó los ojos inyectados en sangre de Mateo frente a su puerta. Comprendió que ese hombre había cruzado una línea peligrosa. «¿Dónde estás?» «Estoy escondida en el portal de un edificio. No me atrevo a volver a casa. Sé que me equivoqué, pero por favor, sálveme». Elena guardó silencio un momento, y luego respondió. «Envíame tu ubicación. Mandaré a alguien a recogerte». Valeria rompió a llorar como si le hubieran devuelto la vida. Elena llamó inmediatamente a su abogada, Daniela. «No vayas tú, bajo ningún concepto», le advirtió Daniela. «Mandaré a un asistente a por ella. Cierra bien la puerta y no salgas». Elena asintió, aunque sabía que no podía verla. «Daniela, ¿crees que Mateo es capaz de hacer algo?» La voz de Daniela fue grave. «Ya no es una cuestión de si es capaz. Es el comportamiento de un hombre desesperado». Elena miró a Isabel dormir y sintió un nudo en el estómago. Esa noche no durmió. El silbido del viento la hacía estremecerse. Cada ruido en el pasillo la dejaba sin aliento. No temía a la oscuridad. Temía a los que no tienen nada que perder. Casi al amanecer, Daniela le envió un mensaje. «Ya he hablado con Valeria. La situación es peor de lo que pensaba. Tiene muchos moratones. Mateo no solo la golpeó, la encerró en una habitación. Tuvo suerte de poder escapar». Elena apoyó la cabeza en la ventana, la angustia creciendo. «¿Declarará?» Daniela respondió. «Está dispuesta, pero me temo que Mateo contraatacará». Elena cerró los ojos. ¿Qué tienen que perder? Su temor se hizo realidad al instante. Llamaron con fuerza a la puerta de su apartamento. Era la casera. «Elena, abajo están repartiendo panfletos con tu foto y la de la niña». Elena se quedó helada. «¿Panfletos?» Corrió escaleras abajo. La gente que pasaba llevaba en la mano unos folios mal impresos. La mujer de dos caras que arruinó a una familia para quedarse con su dinero. Debajo, una foto de Elena y de Isabel, torpemente recortada de sus redes sociales. El corazón de Elena dolió como si se lo estuvieran estrujando, no por ella, sino por su hija. La casera, indignada, dijo: «¿Quién ha hecho esta porquería?» Los repartieron y salieron corriendo. Elena mantuvo una calma increíble. «Sé quién ha sido», porque al pie del panfleto una frase escrita con rotulador decía: «Si no retiras la denuncia, tu hija lo pagará». Elena tembló por primera vez desde que todo empezó. Ya no era una amenaza, era una advertencia, y el objetivo no era ella, sino Isabel. Cogió a su hija en brazos, apretándola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Una madre puede soportar cualquier burla, cualquier humillación, cualquier pérdida, pero cuando alguien toca a su hijo, cruza una línea roja que nadie tiene derecho a traspasar. Llamó a Daniela, su voz ahogada pero más dura que el acero. «Daniela, han amenazado a Isabel. Llegaré hasta el final. Nadie va a hacerle daño a mi hija». Daniela respondió al instante. «Solicitaré al juzgado una orden de protección de emergencia para las dos. A partir de hoy no irás a ningún sitio sola. Enviaré a alguien para que vigile cerca de tu apartamento». Elena respiró hondo. Sus ojos brillaban pero no derramaban lágrimas. «No les tengo miedo, pero ellos sí le tendrán miedo a la verdad». Volvió a su apartamento, cerró la puerta y abrazó a su hija. Isabel se movió y abrió los ojos. «Mami, me vas a proteger, ¿verdad?» A Elena se le escaparon las lágrimas, pero se aseguró de que la niña no la viera. Le puso la mano en la espalda y susurró: «Nadie te tocará, mi amor. Nadie».
La tormenta había cambiado de rumbo oficialmente. Ya no era una batalla legal, era la batalla de una madre. La reunión de emergencia entre Elena y su abogada, Daniela, tuvo lugar en su pequeño y luminoso despacho. Daniela colocó un expediente sobre la mesa. Su voz firme. Elena, el juzgado ha aprobado la orden de protección. Tú e Isabel estaréis seguras. A partir de ahora, todos vuestros desplazamientos serán escoltados. Elena asintió. Ya no le importaba su propia seguridad, solo necesitaba una cosa, que su hija no sufriera ningún daño. Miró a Isabel, que coloreaba en un rincón, y su corazón se encogió. Una niña debería crecer en paz, no huyendo del odio de los adultos. Cuando Elena se disponía a marcharse, el asistente de Daniela entró corriendo. Daniela, ha venido Valeria. Elena se detuvo. Valeria entró demacrada, el pelo revuelto y con una mascarilla que no lograba ocultar su miedo. Al ver a Elena, se arrodilló de golpe. Señora Elena, tengo pruebas. Lo he grabado todo. Elena se quedó paralizada, no por compasión, sino porque arrodillarse era algo que Valeria jamás habría hecho antes. Daniela ayudó a Valeria a levantarse y le ofreció una silla. Tranquila, cuéntanos. Valeria se quitó la mascarilla, revelando un moratón en el pómulo. Mateo me obligó a firmar un papel asumiendo toda la culpa. Me dijo que si no lo hacía, diría que yo destrocé su casa, que le pegué a Isabel y que publicaría fotos íntimas mías en internet. Elena sintió un escalofrío. Daniela encendió la grabadora. ¿Qué tienes que entregarnos? Valeria sacó de su bolso un viejo teléfono con la pantalla rota. Aquí dentro está la grabación donde habla de cómo falsificó su firma. También admite que me ordenó usar la cuenta de usted para pagar sus facturas. Todo está aquí. Elena contuvo la respiración. La verdad que siempre había sospechado ahora estaba frente a ella. Daniela reprodujo el audio. La voz de Mateo sonaba ronca, pero llena de una malicia despiadada. Firma esto. Elena no sabe nada, la culpa es tuya. Si nos pillan, diré que tú me incitaste a falsificar su firma. Si Elena gana, toda mi familia irá a la cárcel. Valeria tembló al escuchar la grabación. Tenía mucho miedo, pero no quiero hundirme con ellos. Señora Elena, sálveme. Declararé como testigo. Elena miró a la chica que tenía delante, con el corazón pesado como una piedra. No salvo a nadie. Solo quiero que se sepa la verdad. Valeria agachó la cabeza, sus lágrimas cayendo sobre la mesa. Mientras discutían cómo presentar las nuevas pruebas, la puerta del despacho se abrió de golpe. Una mujer entró corriendo, con el rostro desencajado y el pelo revuelto. Era Dolores. Un guardia de seguridad la seguía. Señora, esta mujer ha entrado a la fuerza. Dolores se zafó del guardia y se abalanzó sobre Elena, agarrándola del brazo. Elena, no me mates. Elena se soltó bruscamente y retrocedió. Suélteme. Dolores gritó. Te lo ruego, no mandes a Mateo a la cárcel, es todo lo que tengo. Daniela se interpuso. Señora, mantenga la calma. Esto es un despacho de abogados. Pero Dolores se tambaleó y se desplomó, llorando a mares. Elena, sé que me equivoqué, pero no sabía que sería tan insensato. Se ha ido de casa. Dice que si lo detienen, se suicidará. La sala quedó en silencio. Valeria se tapó la boca, ahogando un sollozo. Elena apretó los puños. Esto no era lo que quería, pero sabía que la verdad era más fría que las lágrimas. No me hable como si yo fuera la culpable. Yo no meto a nadie en la cárcel. La ley hace que los culpables paguen por sus actos. Dolores se derrumbó en el suelo. Elena, es lo único que me queda. Elena apartó la vista, incapaz de seguir mirando. Respondió con una voz tranquila pero que cortaba toda esperanza. Le queda la verdad, y la verdad la salvará usted, no yo. Daniela sacó a Elena del despacho para alejarla del caos, pero apenas dio unos pasos, su teléfono sonó. Un número desconocido. Contestó y sintió que todo su cuerpo se paralizaba. La voz de un hombre temblaba al otro lado. Señora Elena, soy de la policía municipal. Acabamos de recibir un aviso de que un hombre se ha precipitado desde la azotea de un edificio. En su cartera ponía el nombre de Mateo. ¿Podría venir a identificarlo? El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Todo empezó a dar vueltas. Valeria gritó tapándose la cara. Dolores se desmayó gritando como una loca. Daniela sujetó a Elena, su voz ahogada. Tranquila, puede ser un error, pero Elena ya no oía nada. En su cabeza, solo una imagen. Los ojos inyectados en sangre de Mateo la noche anterior, llenos de miedo y desesperación, y un pensamiento aterrador la invadió.
¿Acaso la tragedia estaba empezando de verdad? Daniela llevó a Elena a la comisaría. El camino parecía interminable, cada paso sobre un hielo fino. En su cabeza resonaba la voz de la gente. Un hombre se ha precipitado desde una azotea. En su cartera ponía el nombre de Mateo. Al entrar, vio un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Solo se veía el borde de un zapato. Sus rodillas casi cedieron. Un agente le dijo con voz suave: «Tranquila. Antes de la identificación necesitamos verificar algunas cosas». Elena asintió, con los labios pálidos. Le entregaron una cartera. La abrió. Dentro, la documentación a nombre de Mateo. Sus manos temblaban. Daniela le apretó el hombro para calmarla. «Elena, aún no es seguro. Podría ser un error». Quería creerlo. Tenía que creerlo. El agente levantó la sábana que cubría el rostro. Elena se quedó inmóvil. No era Mateo. Era un joven desconocido, con el rostro magullado por el impacto. Elena respiró hondo, como si la hubieran sacado de un abismo, el pecho dolorido por la tensión. El agente explicó: «A la víctima le robaron la cartera. No hemos podido identificarlo, pero encontramos la cartera de Mateo sobre él». Daniela preguntó de inmediato: «¿Y por qué estaba ahí la cartera de Mateo?». El agente respondió: «Estamos investigando. Es muy probable que alguien intentara desviar la atención». Elena sabía quién. Alguien tan asustado que había perdido el control. Mateo. Al salir de la comisaría, Elena recibió un mensaje. No era un número desconocido, ni de Valeria. Era del propio Mateo. Solo 4 palabras. «Has ganado, Elena». Se quedó paralizada en medio del patio, helada. Daniela miró la pantalla, su expresión cambió. Este no es el mensaje de una persona normal, es el de alguien a punto de cometer una locura. Elena tembló. «¿Dónde está?». Daniela llamó inmediatamente a la policía para rastrear el teléfono. La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Un agente salió corriendo. «Hemos localizado la última señal del teléfono de Mateo en un descampado junto a un viejo bloque de pisos». Sin que Elena pudiera reaccionar, Daniela la agarró del brazo. «Vamos. Voy contigo». El descampado estaba detrás de un edificio antiguo. El viento levantaba polvo, un olor a humedad llenaba el aire. Una figura estaba sentada contra una pared, con la cabeza agacha y las manos temblorosas. Era Mateo. Elena se acercó, pero sin atreverse a demasiado. Daniela se adelantó. «Mateo, hemos recibido tu mensaje». Él levantó la vista. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y la ropa sucia. Se rió, una risa torcida. «¿Has venido de verdad, Elena? Pensé que me dejarías morir solo». Elena no respondió. Mateo la miró, con una mezcla de resentimiento y desesperación. «¿Sabes? Llevo todo el día vagando. Cuando estaba en la azotea, pensé que si saltaba te arrepentirías». A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Él se rió amargamente. «Pero no me atreví a saltar. No me atrevo a morir. Elena, soy tan cobarde que ni sé vivir ni me atrevo a morir». Elena miró al hombre que una vez la había hecho sufrir hasta el límite. Ahora solo era una sombra aferrándose a la compasión como última esperanza. Pero Elena no se conmovió. Solo vio una verdad amarga. La gente solo teme a la ley cuando ya no puede escapar. Mateo se golpeó el pecho, su voz ronca. «Retira la denuncia. Te juro que te lo devolveré todo. Trabajaré de lo que sea. Te lo pagaré todo». Elena negó con la cabeza, respirando con dificultad. «Ya no es asunto mío. Tienes que responsabilizarte de tus actos». Mateo gritó: «Lo hice todo por ti. ¿Porque me menospreciabas? ¿Porque siempre ganabas más dinero que yo?». Elena lo miró a los ojos. «Nunca te menosprecié. Tú mismo destruiste mi confianza». Mateo rompió a llorar como un niño. «Elena, solo quería un poco de dignidad, pero no supe conservarla». Elena apartó la vista, no quería ver más. Daniela susurró: «Deja que hagan su trabajo». La policía se acercó para llevarse a Mateo a comisaría, para protegerlo y abrir un expediente. Mateo miró a Elena por última vez, su voz temblorosa. «Si vuelves conmigo, cambiaré. Te lo prometo». Elena apretó las manos y dijo en voz baja pero firme: «No hay vuelta atrás. Solo espero que vivas y que no vuelvas a hacer daño a nadie». Mateo, llorando, fue conducido por los agentes. Elena se quedó mirando, con el corazón pesado como plomo fundido. Sin alegría, sin venganza. Solo una profunda tristeza. La tristeza de ver el final que ellos mismos habían creado. Cuando el coche de policía se fue, llamó Valeria. «Señora Elena, acabo de recordar algo».
No era solo lo de la firma, era dinero. Y ese dinero no era de la empresa. Elena preguntó con voz grave. ¿Qué dices? Valeria tragó saliva. Había una gran cantidad de dinero que no era de la empresa, sino que alguien se lo daba personalmente a Mateo. Solo quería que lo supiera. Elena se quedó inmóvil. Otro secreto. La tormenta no había terminado, solo acababa de cambiar de dirección. Apenas Elena regresó al despacho, Valeria ya la esperaba, agarrando su bolso con fuerza, con los ojos enrojecidos y sin rastro de su antigua arrogancia. Señora Elena, hay algo que he ocultado durante mucho tiempo. Si no lo digo, no podré vivir en paz. Elena se sentó y la miró directamente. Habla. Valeria, temblando, abrió su bolso y sacó un sobre abultado. Dentro, había recibos de transferencias bancarias por cantidades considerables. Daniela les echó un vistazo, frunciendo el ceño. Estas cantidades no parecen de la empresa, Valeria asintió, con las manos entrelazadas hasta ponerse blancas. No lo son. Es dinero que un hombre le enviaba a Mateo. No una vez, sino muchas. Elena frunció el ceño, sin entender. ¿Quién? Valeria respiró hondo, como si se preparara para la confesión más dolorosa. Su padre. La sala quedó en silencio. Elena se detuvo, sintiendo como si le estrujaran el corazón. Miró los números en los papeles. Todas las transferencias provenían de una cuenta a nombre de su padre. Se levantó de un salto, su voz perdiendo la calma. No inventes. Valeria retrocedió levantando las manos. No me atrevería. Mire, estos son los extractos. Es la cuenta de su padre. Daniela cogió los papeles, su rostro ensombrecido. El titular de la cuenta es, efectivamente, él. Elena estaba en shock. 1000 preguntas se agolpaban en su mente. ¿Por qué mi padre le enviaba dinero a Mateo? ¿Por qué apoyaba en secreto a un hombre que trataba a su hija como a nada? ¿Por qué no me dijo ni una palabra? Valeria miró a Elena, con los ojos llenos de pánico. ¿Sabe usted que Mateo estuvo a punto de quebrar por unas deudas enormes? Fue su padre quien lo salvó. La voz de Elena tembló. ¿Por qué haría algo así? Valeria se mordió el labio hasta sangrar. Porque Mateo le dijo a su padre que si no lo ayudaba, la abandonaría a usted. Su padre la quiere muchísimo. Creyó que retener a Mateo era la forma de protegerla. El corazón de Elena se contrajo violentamente. Quería negarlo, tirar todos los papeles al suelo, gritar que era todo mentira. Pero la verdad estaba ahí, sobre la mesa, con números que no mienten. Daniela dijo lentamente. Dolores una vez dijo que la empresa de Mateo nunca tenía dinero. Ahora que lo pienso, en realidad, Mateo vivía del dinero de su padre. Elena apretó las manos hasta que las uñas se le clavaron en la piel. Su voz se quebró. Él siempre me enseñó a tener dignidad. Y mientras tanto, mantenía en secreto al hombre que me traicionó. Valeria agachó la cabeza. Sé que esta es la bofetada más dolorosa para usted. Pero hay algo más. Elena, con frialdad, dijo. Dilo todo. Valeria tembló. Mateo no solo le pedía dinero, también lo amenazaba. Elena se quedó helada. ¿Amenazarlo con qué? Valeria cerró los ojos. Le dijo que le contaría a usted que su padre tuvo un accidente de tráfico estando ebrio. Prometió guardar el secreto si su padre lo ayudaba. Elena se quedó sin aliento. No podía respirar. Daniela se levantó y le puso una mano en el hombro. Elena, tienes que calmarte. Todo esto es terrible, pero podemos verificarlo. Elena miró a su alrededor, los sonidos amortiguados. Un recuerdo volvió a su mente. Su padre tuvo un accidente una noche de lluvia. Una familia resultó herida. Él pagó todas las indemnizaciones y pidió perdón durante años. Esa familia lo perdonó. Elena pensó que todo había terminado ahí. Nunca imaginó que Mateo usaría esa herida para chantajear a su padre. Elena rompió a llorar, no con gritos, sino con lágrimas silenciosas que le cortaban la piel. Valeria añadió, Señora Elena, lo siento. Sabía esto desde hace tiempo, pero no me atreví a hablar. Mateo me dijo que si abría la boca, publicaría mis fotos íntimas en Internet. Elena se secó las lágrimas, su voz ahora grave, cansada pero firme. ¿Has dicho todo? Valeria asintió. Elena se levantó y miró a la chica que la había arrastrado a la tormenta. Ya no te culpo. Lo único que necesito es la verdad. Y hoy me la has dado. Valeria rompió a llorar. ¿Me perdona? Elena negó con la cabeza. No te perdono. Simplemente no quiero odiarte. Daniela intervino. El siguiente paso es presentar todas estas pruebas a la policía. Mateo no solo te ha perjudicado a ti, ha coaccionado a tu padre. Elena miró los papeles una vez más, las lágrimas cayendo sobre la mesa. No por Mateo, no por Valeria, por su padre.
Un padre que, en silencio, había usado su propia debilidad para intentar asegurar la felicidad de su hija, sin saber que, sin querer, le estaba dando poder a la persona más cruel de su vida. Elena susurró: «Papá, voy a levantarme sola. Lucharé contra todo por mí misma». Apretó los expedientes en su mano, como prometiéndose que esta sería la última herida. Al final del pasillo, una figura se escondía tras una cortina, sus ojos brillando con malicia. Era Dolores. Susurró: «No puedo dejar que esa mocosa nos meta a todos en la cárcel». Una nueva ola se estaba formando. Y Elena aún no sabía que esta sería la última embestida antes de que su vida pasara a una nueva página. La información sobre el chantaje al padre de Elena hizo que la investigación diera un giro rápido. Las autoridades citaron a Mateo con las pruebas de Valeria, del banco y los mensajes de amenaza. Dolores fue llamada a declarar por la falsificación de firmas y el uso fraudulento de la tarjeta. Elena no asistió a esas citaciones. Necesitaba tiempo para recuperarse de una verdad que le había roto el corazón. Daniela fue quien le transmitió las noticias. «Elena, todo está claro. Mateo ha admitido que se aprovechó de tu padre para sacarle dinero. Tiene tanto miedo de ir a la cárcel que está culpando a todo el mundo, incluida a su propia madre». Elena cerró los ojos. No para sentir más dolor, sino para no dejar espacio para él. El día de la sentencia, Elena no quería ir, pero Daniela le dijo: «Necesitas presenciar esto, no por venganza, sino para cerrar el pasado». Elena se sentó en la última fila, abrazando a Isabel, que estaba sentada tranquilamente, sin entender lo que pasaba. Llevaron a Mateo a la sala. Ya no quedaba nada de su apariencia ostentosa, ni un ápice de orgullo. Sus ojos estaban hundidos, su rostro pálido. Al ver a Elena, se detuvo un segundo, y luego agachó la cabeza, apretando las manos como si quisiera aferrarse al aire. Dolores entró detrás, sostenida por un funcionario. Su ropa elegante había sido reemplazada por un atuendo viejo y desgastado. Su mirada recorrió a Elena, llena de vergüenza y derrota. Valeria estaba sentada a la derecha, tan delgada que solo eran sus ojos grandes y húmedos, pero ya no evitaba la mirada de Elena. El juez leyó la sentencia, su voz clara, cada palabra como una cuchilla que cortaba el último lazo entre Elena y el hombre que una vez amó. Considerando los delitos de apropiación indebida, coacciones y amenazas con fines de lucro, y falsificación de documentos, el tribunal condena a Mateo a 2 años de prisión. Mateo se tambaleó, helado. Agravantes: conducta continuada, perjuicio grave y coacción a múltiples personas. Se giró hacia Elena, sus ojos ya sin odio, solo pánico y desesperación. Pero Elena no apartó la vista. Lo miró de frente, sin malicia ni compasión, solo con la mirada de quien ha dejado atrás una vida antigua. El juez continuó: «En cuanto a Dolores, por los delitos de falsificación de documentos y apropiación indebida, el tribunal la condena a 1 año de prisión con suspensión de la pena, bajo régimen de libertad vigilada, debido a su avanzada edad y su confesión». Dolores se desplomó en su asiento, las lágrimas corriendo por su rostro. Elena no sintió alegría. Nadie gana en una guerra así. Solo hay personas que destruyen sus propias vidas y arrastran a otros con ellas. En cuanto a Valeria, la sentencia fue de trabajos en beneficio de la comunidad. Ella agachó la cabeza en señal de agradecimiento y luego miró a Elena con una mezcla de gratitud y vergüenza. Elena asintió levemente, sin rencor, sin odio. Solo 2 mujeres que se equivocaron sufrieron y ahora aprendían a levantarse. Al final de la sesión se llevaron a Mateo. Se giró por última vez, su voz ronca. «Lo siento, el resto de mi vida cargaré con mi culpa». Elena respondió, suave como el viento: «Vive bien. Y no repitas tus errores con nadie más». Se dio la vuelta sin mirar más. Hay despedidas que solo deben decirse una vez. Dolores se acercó a Elena, con los ojos enrojecidos. «¿Puedes perdonarme?». Elena respondió lentamente: «No guardo rencor, pero no puedo volver a ser su familia. Cada uno debe vivir su propia vida». Dolores rompió a llorar. Elena cogió la mano de Isabel y salió del juzgado, saliendo de 3 años de tormenta. Los meses siguientes, Elena se centró en su trabajo como asesora financiera. Sus clientes aumentaron y Susana se convirtió en su mano derecha. Isabel creció sana y feliz, sin los vagos recuerdos de portazos ni los gritos de un hombre borracho. La pequeña vida de madre e hija encontró un ritmo de paz. Una tarde soleada, Elena llevó a Isabel al parque. La niña corría y reía, sus ojos brillando como el agua de un lago. Elena, sentada en un banco, sonreía. El viento soplaba suavemente.
Se dio cuenta de que por fin era verdaderamente libre. No libre de Mateo, ni del dolor pasado, sino libre de la Elena débil, sumisa y temerosa que había sido. El brote verde en su interior había crecido sobre las ruinas. Abrazó a Isabel con fuerza. «Hija mía, hemos superado la tormenta». Isabel se rió. «Mami, ¿entonces ahora podemos vivir al sol?» Elena sonrió entre lágrimas. «Sí, mi amor. A partir de ahora viviremos al sol». Y por primera vez en mucho tiempo, Elena creyó que la vida sería amable con quienes saben levantarse, por muy profundo que hayan caído. Gracias por haber seguido hasta el final esta historia llena de lágrimas, pero también de una enorme fuerza de voluntad. Una vez más, vemos claramente cómo en los divorcios dolorosos, cuando aparece una tercera persona y la mujer es empujada al límite del sufrimiento, es su resiliencia lo que la salva de la tormenta. Y como en el viaje de Elena hoy, quien comete errores, paga las consecuencias. Quien sufre, tiene derecho a alzar la voz. Y la mujer que sabe levantarse, encontrará la felicidad después de la ruptura.